El monitor seguía pitando cuando cerraron la puerta y me quedé sola con ella. Su hija dijo que no sentiría nada, que era solo cuestión de esperar. Yo no tenía poder, ni decisión, ni familia ahí dentro. Solo una silla dura y una mujer a la que nadie quiso acompañar. Me acerqué por costumbre, le hablé bajito, sin esperar respuesta. Entonces sus dedos se movieron. Me apretó la mano con fuerza. En ese momento entendí que no estaba en coma, estaba callada. Sentí como se me caía el aire, como algo se rompía en silencio. Si alguna vez te han usado y te han dejado sola, acompáñame, suscríbete, dale like, comenta si te pasó algo parecido. Quédate hasta el final para entender por qué me dejaron ahí, y qué me pidió cuando nadie la veía. La sala era tan blanca que dolía. No por limpieza, sino por exceso. Paredes, sábanas, luz. Todo parecía diseñado para borrar cualquier rastro de vida anterior. Me senté en la silla de plástico con el abrigo todavía puesto porque el frío no venía solo del aire acondicionado. Venía de las personas que entraban y salían sin detenerse, como si ese cuerpo en la cama fuera un trámite más. Yo era la única que no sabía exactamente qué estaba haciendo ahí, y quizá por eso me quedé. La habían dejado en coma, así lo dijeron. Con esa palabra redonda, cerrada, que sirve para no explicar nada. Su hija habló rápido, de pie, con el bolso colgado del hombro, como si el hospital fuera una estación de paso. No siente, dijo. No escucha. Me miró apenas, lo justo para confirmar que yo había entendido mi papel, quedarme. Cuidar. Hacer tiempo. Nadie me preguntó si podía. Nadie me agradeció. Me asignaron la silla y siguieron caminando. Yo no era su hija. Tampoco su enfermera. Había sido su nuera, durante muchos años, hasta que su hijo murió y el mundo se desordenó. Desde entonces, yo era eso que no encaja en los formularios. La ex que sigue apareciendo. La mujer mayor que todavía sabe dónde están las cosas, que no grita, que no reclama. La que queda bien para los huecos incómodos. El médico habló conmigo porque yo era la que estaba ahí. Usó palabras cuidadosas, sin fechas, sin promesas. Estado vegetativo, pronóstico reservado. Yo asentí, aunque no sabía qué se esperaba de mí. Le pregunté si reaccionaba al sonido. Me respondió con un gesto ambiguo, como quien no quiere comprometerse. Después miró su reloj. Siempre miran el reloj cuando no quieren quedarse. Me acerqué a la cama cuando se fueron. La mujer parecía más pequeña de lo que recordaba. La piel pálida, casi transparente. El cabello peinado con una prolijidad que no era suya. Alguien había decidido por ella hasta el último detalle. Me acomodé los lentes y observé su respiración. Regular. Demasiado regular. Pensé en lo raro que es llamar vida algo que se parece tanto a la ausencia. Le hablé por costumbre. No porque creyera que me escuchaba, sino porque el silencio era demasiado grande. Le conté que afuera hacía frío, que su nieta había preguntado por ella, que yo me iba a quedar un rato. Dije un rato como si eso fuera una medida real. Mientras hablaba, noté un movimiento mínimo en su párpado izquierdo. Pudo haber sido un reflejo. Pudo haber sido nada. Me dije que no sacara conclusiones. Me sentí tonta por mirarla tan de cerca, como buscando permiso. La puerta se abrió y entró su hijo mayor. No el mío, el otro. El que siempre fue práctico. Me saludó sin detenerse, con esa amabilidad que se usa cuando uno quiere terminar rápido. Me preguntó si necesitaba algo. Yo dije que no. No porque fuera cierto, sino porque pedir algo me hubiera convertido en una molestia. Se quedó unos segundos mirando a su madre, sin tocarla. Luego suspiró. Esto no puede seguir así mucho tiempo, dijo, en voz baja, como si la cama pudiera oír. Hay que pensar en lo mejor para todos. No aclaró qué era lo mejor. Tampoco quiénes éramos todos. Yo asentí otra vez. Asentir se me daba bien. Me di cuenta de que hablaba como si yo no estuviera ahí, pero necesitaba un testigo mudo. Alguien que validara su cansancio. Cuando salió, dejó la puerta entreabierta. Escuché pasos, voces, risas nerviosas en el pasillo. La vida seguía. Volví a mirarla. Le tomé la mano sin pensarlo. Estaba tibia. Más de lo que esperaba. Retiré la mía enseguida, como si hubiera hecho algo indebido. Nadie me había dicho que no la tocara, pero tampoco que sí. Pasó una enfermera para revisar el suero. Me preguntó si era familiar. Dudé un segundo antes de responder. Fui, Gigi. No supe por qué usé el pasado. La enfermera sintió, sin interés, y anotó algo en una planilla. Antes de irse, me miró con una compasión que no pedí.
Esa mirada me hizo sentir más sola que el silencio. Me levanté para estirar las piernas y miré por la ventana. Desde ahí se veía el estacionamiento, filas de autos alineados, personas con café en la mano, teléfonos pegados a la oreja. Pensé en lo fácil que era irse, en lo natural que parecía para ellos. Yo no me moví. Algo me retenía, aunque no sabía qué. Quizá la culpa. Quizá la costumbre de cuidar cuando nadie más quiere. Volvieron más tarde. Todos juntos. Demasiado perfumados para una sala así. Hablaron entre ellos, no conmigo. Comentaron sobre trámites, sobre tiempos, sobre lo caro que era todo. La palabra herencia apareció una vez, disfrazada de papeles. Yo fingí no oírla. Nadie me miró cuando la dijeron. Era una conversación que no me incluía, pero que necesitaba mi presencia para parecer correcta. ¿Te quedas un rato más?, preguntó su hija, ya con el abrigo puesto. No esperó mi respuesta. Gracias, agregó, como una formalidad aprendida. Sentí algo parecido a la humillación, pero más suave, más constante. Como una presión en el pecho. Me quedaba porque no sabía irme sin parecer mala. Porque irse también es una forma de decir algo, y yo no estaba lista para decirlo. Cuando se fueron, el silencio volvió a caer como una manta pesada. Me senté otra vez. Esta vez acerqué la silla a la cama. Le hablé más bajo. Le conté cosas pequeñas. Detalles inútiles. El ruido del ascensor. El color de las cortinas. No sabía por qué lo hacía, pero sentía que si me callaba, algo se perdería. En un momento, su respiración cambió apenas. Una pausa más larga. Luego volvió al ritmo anterior. Me incliné para mirarla mejor. Sus labios se movieron. O tal vez fue mi imaginación. Me enderecé rápido. No quería engañarme. Recordé la primera vez que la conocí. Fue en una cocina, hace décadas. Me miró de arriba abajo con una mezcla de curiosidad y juicio. No me dijo nada, pero me sirvió café. Pensé en eso y sentí un nudo en la garganta. Las relaciones se hacen de gestos pequeños, no de grandes declaraciones. Me pregunté si ella sabría que yo estaba ahí. Sí importaba. La noche empezó a caer y la luz blanca se volvió más dura. Me dolían los ojos. Miré el reloj por primera vez en horas. Había pasado más tiempo del que había prometido. Nadie volvió a llamar. Nadie preguntó. Me levanté para ir al baño y cuando regresé, la encontré exactamente igual. Nada se había movido. O eso creí. Me senté otra vez y apoyé el codo en la cama. Sin mirarla, le dije que iba a quedarme hasta que volvieran. Que no la iba a dejar sola. No era una promesa heroica. Era una frase para mí misma. Para justificar mi inmovilidad. En ese momento, sentí un leve apretón. Tan leve que casi retiro la mano pensando que había sido un espasmo. Pero no. Fue claro. 2 dedos cerrándose alrededor de los míos. El corazón me dio un salto seco. Miré su cara. Los ojos seguían cerrados. La respiración, igual. El apretón duró apenas un segundo. Luego nada. Me quedé inmóvil, con la mano suspendida, sin saber qué hacer. No grité. No llamé a nadie. Me dije que no podía ser. Que el cuerpo hace cosas raras. Que el médico había sido claro. Pero algo había cambiado. Yo había sentido eso. No era una idea. Me levanté de golpe y fui a la puerta. La abrí apenas para asomarme al pasillo. No había nadie cerca. Volví a la cama. Me incliné sobre ella y le hablé en un susurro, como si el volumen pudiera activar algo. Le dije su nombre. Nada. Asprey. El silencio se estiró. Me sentí ridícula, casi culpable, como si hubiera querido inventar una señal donde no la había. Volvius Centarm. El miedo empezó a mezclarse con otra cosa. Sospecha. ¿Y si no era coma? ¿Y si había algo que no me estaban diciendo? Pensé en las miradas esquivas, en las palabras vagas, en la prisa. Pensé en lo conveniente que era que no pudiera hablar. Me odié por pensar así. No quería ver maldad donde tal vez solo había cansancio. Pero la duda ya estaba ahí, como una astilla. La puerta se abrió de golpe. Entró un enfermero para anunciar el cambio de turno. Me preguntó si había pasado algo. Negué con la cabeza. No supe cómo explicar un apretón de dedos sin parecer inestable. Me dijo que pronto cerrarían la sala, que era mejor que saliera. Le dije que esperaba a la familia. Asintió y salió. Pasaron unos minutos más. Luego, pasos conocidos. Voces. La familia volvió para despedirse por el día. Hablaron de horarios. ¿De quién vendría mañana? Nadie mencionó lo que yo había sentido. No lo dije. No era el momento. O quizá nunca lo sería.
Me dieron las gracias otra vez, con ese tono que alivia conciencias. Cuando todos salieron, me quedé de pie junto a la cama. Pensé en irme también. Pensé en llamar a alguien. Pensé en 1000 cosas que no hice. Me acerqué y le acomodé la sábana en el hombro. Fue un gesto automático. En ese momento, la puerta se cerró desde afuera con un clic seco. Me quedé sola otra vez. Y esta vez, el silencio ya no era normal. Era una pregunta que no sabía cómo responder. La segunda noche entendí que el hospital tenía su propio idioma. Un idioma hecho de pasos apresurados, puertas que se cierran sin pedir permiso y miradas que dicen no preguntes aunque la boca sonría. Yo volví a la sala blanca con el mismo abrigo, el mismo cansancio pegado al cuerpo, pero ya no era la misma. Esa vez entré con una duda viva en la mano, como si el apretón de dedos de la noche anterior me hubiera dejado una marca invisible. La encontré igual, ojos cerrados, respiración regular, el pecho subiendo y bajando con una precisión que parecía ajena. Pero el cuarto no era exactamente el mismo. Habían cambiado la posición del monitor, la bandeja de medicamentos estaba más cerca de la puerta y la carpeta clínica no estaba en el pie de la cama. Ese detalle me desconcertó. No por paranoia, sino porque durante décadas yo había vivido rodeada de rutinas. Cuando una rutina cambia, alguien lo decidió. Me senté y esperé a que pasara una enfermera para preguntar por la carpeta, como quien pregunta por un vaso que movieron. La enfermera que entró era distinta a la del día anterior. Tenía el cabello recogido demasiado apretado y un gesto amable que no alcanzaba a los ojos. ¿Dónde está la historia clínica?, pregunté, intentando que sonara casual. Ella se quedó un segundo mirando la cama, no a mí. La tienen en estación, respondió. Ahora estamos digitalizando. Digitalizando. Una palabra limpia para decir ya no está aquí. Ayer estaba ahí, dije. La enfermera sonrió. Depende del turno, contestó, y se fue sin más. No era una respuesta. Era un cierre. Me quedé mirando la puerta como quien mira una pared. La ansiedad no llegó como un golpe, llegó como un zumbido. Empecé a notar mi propia respiración. Me parecía demasiado fuerte en un cuarto tan quieto. Saqué el teléfono para distraerme, pero lo guardé enseguida. Me parecía indecente mirar una pantalla al lado de esa cama, aunque, en realidad, lo indecente era otra cosa, que la hubieran convertido en un objeto silencioso para que todos pudieran moverse alrededor sin culpa. Le hablé otra vez. Le dije su nombre. Le conté que su hija había llamado por la tarde para ver cómo seguía, sin venir. Le dije que estaba aquí, otra vez, como si eso fuera una prueba de algo. Mientras hablaba, sentí que mi voz era lo único humano en ese cuarto. Y entonces, de nuevo, ocurrió un movimiento mínimo, esta vez en la comisura de su boca. No fue una sonrisa. Fue una tensión, como si contuviera un impulso. Me incliné más cerca, sin tocarla. Sus pestañas temblaron. O tal vez era el aire del respirador. La duda me volvió a perforar. Me odié por querer creerlo. Porque creerlo significaba aceptar una pregunta terrible, si podía reaccionar, ¿por qué la trataban como si no existiera? A las 8 apareció su hija con el hijo mayor detrás. Entraron hablando de trámites, de lo que dijo el doctor, de costos. El hijo traía un folder en la mano. Lo apoyó sobre la silla de visitas, justo donde yo estaba. No me lo pidió. Lo dejó ahí como si yo fuera parte del mobiliario. Mañana hay que firmar lo de la incapacidad, dijo él, abriendo el folder. Yo levanté la vista. ¿Incapacidad?, repetí, porque la palabra me sonó pesada. La hija me miró con una paciencia falsa. Es solo para el seguro, dijo. Para que podamos manejar pagos. Nada raro. Nada raro. Esa frase siempre viene antes de algo raro. ¿Y quién firma? Pregant. El hijo mayor se encogió de hombros. Nosotros. Somos sus hijos. Dijo nosotros como un bloque. Yo, en cambio, era una persona sola. ¿Ella no firmó nada antes?, pregunté, porque recordé que, durante años, esa mujer había sido estricta con sus cuentas, con sus documentos. Siempre desconfiada de lo fácil. La hija soltó un suspiro. No puedes preguntarte eso ahora, dijo, como si mis preguntas fueran una falta de respeto. El hijo mayor añadió, sin mirarme. Además, está en coma. La frase cayó como una piedra. Yo los observé. Ninguno miró a su madre mientras lo decía. Ninguno la tocó. Se quedaron a cierta distancia, como si acercarse les recordara algo que no querían sentir. Eso, más que la palabra coma, me heló. ¿Puedo ver esos papeles? Pregant.
La hija me sonrió con un gesto duro. ¿Para qué? No eres parte de esto. No lo dijo con crueldad teatral. Lo dijo con naturalidad. Y eso fue lo que me humilló. Porque era verdad en términos legales, pero ellos lo usaban como licencia para tratarme como una intrusa. Me quedé callada, sintiendo cómo se me calentaban las orejas. El hijo mayor cerró el folder y lo guardó en su bolsa como si mi pregunta hubiera sido un mosquito molesto. Se fueron rápido, otra vez, dejando un gracias por quedarte que sonó más alivio que a gratitud. Cuando la puerta se cerró, mi cuerpo se aflojó un poco, como si hubiera estado conteniendo la respiración desde que entraron. Me sentí vieja de una forma distinta, no por edad, sino por la experiencia de que te aparten sin levantar la voz. Esa noche, mientras el hospital bajaba el volumen, escuché una conversación en el pasillo. 2 enfermeras hablaban cerca del puesto. No tenían intención de que yo oyera, pero la sala era un cubo blanco que amplificaba todo. Dicen que no reacciona, pero hoy apretó la mano, dijo una. Mi pecho se apretó. Me levanté despacio y me acerqué a la puerta sin abrirla. Solo me quedé ahí, escuchando. A mí me da mala espina, respondió la otra. Con esos hijos, vienen, firman, se van. Y el doctor ya les habló de... No terminé de oír. Una de ellas me vio a través del vidrio opaco y bajó la voz. Se alejaron. Volví a la silla con las piernas temblorosas. No sabía si me habían hablado a mí sin querer o si era mi imaginación buscando confirmaciones. Pero apretó la mano, ya no era solo mi experiencia. Era un comentario de pasillo. Un rumor clínico. Algo que existía en otras bocas. Al día siguiente fui a la estación de enfermería con el pretexto de pedir agua. No tenía sed. Tenía urgencia. La estación era un pequeño mundo de pantallas, planillas, tazas a medio tomar. Pregunté por el médico de guardia. Me dijeron que estaba ocupado. Pregunté por la carpeta clínica. Me dijeron que no se podía compartir información con terceros. Terceros. Otra palabra para decirme, no existes aquí. Una enfermera mayor, de ojos cansados, me miró con una compasión silenciosa. No me dijo nada frente a las otras. Solo me pasó un vaso de agua y, cuando nuestras manos se tocaron, apretó mi brazo con un gesto breve, como un código. La familia pidió restricción, susurró, apenas moviendo los labios. Mi cuidadora. ¿Restricción de qué? Pregunté en voz baja. Ella miró hacia las pantallas. De información. Y de visitas. Oficialmente, usted no debería estar entrando sola. Sentí que el suelo se inclinaba. Yo había estado ahí por favor. Por confianza. Y ahora había una restricción sobre mi presencia como si yo fuera un riesgo. Pero me dejan, dije, casi sin voz. La enfermera me sostuvo la mirada un segundo. Fue una advertencia muda. La dejan cuando les conviene, respondió. Esa frase me acompañó todo el camino de vuelta al cuarto. Cuando les conviene. No era una acusación moral. Era una descripción fría del mecanismo. Me senté y miré a la mujer en la cama con ojos nuevos. Ya no era solo una paciente. Era el centro de una conveniencia ajena. Ese día, cada cosa que ocurrió me pareció un mensaje. El monitor pitó un poco distinto. El suero goteó con un ritmo que me irritaba. Un camillero pasó 2 veces por la puerta sin entrar, como contando. Yo me sentía observada, aunque nadie me mirara directamente. La ansiedad no era un ataque. Era una vigilancia interna. Intenté hablar con su hija por teléfono. Contestó rápido, con voz de alguien que está manejando. ¿Qué pasó? Preguntó, sin saludo. Me dijeron que hay restricción de visitas, dije. Hubo un silencio breve. No exageres, respondió ella. Es el hospital. Es normal. También me dijeron que pidió restricción de información, insistí. Su tono cambió. Se volvió más duro. Porque no quiero problemas, dijo. Tú eres muy emocional. Y esto es serio. Ahí estaba, mi emoción usada como argumento para callarme. Sentí una mezcla de rabia y vergüenza. Rabia por la manipulación. Vergüenza por haber llorado en voz alta alguna vez frente a ellos, por haber dado señales de debilidad. Solo quiero saber si está bien, dije. Está igual, cortó. Y no te metas en cosas que no te corresponden. Colgó. Me quedé con el teléfono en la mano, viendo mi reflejo apagado en la pantalla. No te metas. Como si yo estuviera invadiendo. Como si cuidar fuera un delito cuando no viene con apellido correcto. Esa tarde, el médico por fin entró. No era el mismo de la primera vez. Era más joven, con ojeras y el cansancio de quien ha dicho las mismas frases demasiadas veces.
Revisó el monitor, el suero, la cama. Yo estaba de pie en un rincón, intentando no interrumpir, pero la urgencia me empujó. Doctor, dije, ¿ella puede oír? El médico no me miró de inmediato. ¿Usted es familiar directo? Preguntó. Esa pregunta fue una pared. Fui su nuera, respondí. Estoy aquí porque me dejaron. El médico frunció el ceño, como si esa respuesta no entrara en su algoritmo. Mire, dijo al fin, en estos casos hay reflejos. Movimientos. No significa conciencia. Pero apretó mi mano, dije, y sentí que mi voz se elevaba un poco. 2 veces. El médico suspiró. Su mirada se movió hacia la puerta, como verificando que nadie escuchara. ¿Quién le dijo que está en coma? Preguntó, y esa pregunta me sacudió. Yo abrí la boca y no pude responder rápido. Porque la respuesta era obvia, y al mismo tiempo aterradora, la familia. Ellos, dije. El médico bajó la voz. El diagnóstico exacto en su expediente es complejo, murmuró. No es una palabra que yo usaría tan ligero. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Entonces, ¿qué es? Pregunt. El médico apretó los labios. Se veía incómodo, como si hubiera dicho más de lo que quería. Yo no puedo hablarle de detalles si usted no es. Se detuvo. Pero le voy a decir algo. La palabra coma se usa a veces como atajo. Y los atajos no siempre son inocentes. Se quedó callado un segundo. En su cara vi una tensión real, humana, como si estuviera peleando entre el deber y la intuición. Luego tomó su tableta y, mientras salía, soltó una frase que me dejó con la sangre fría. Solo tenga cuidado con lo que firmen por ella. La puerta se cerró detrás de él y yo me quedé inmóvil, con el corazón golpeándome en el pecho. Tenga cuidado con lo que firmen por ella. No era un consejo general. Era un aviso. Una advertencia que no debería existir si todo fuera normal. Me acerqué a la cama con lentitud. Miré a la mujer. Su cara seguía igual, pero ahora el cuarto se había llenado de otra cosa, la certeza de que había piezas moviéndose en la oscuridad. Le tomé la mano con cuidado. Aspiré. No hubo apretón. Solo calor. Me incliné y le hablé bajito, como si mi voz pudiera atravesar capas. Si me entiendes, dame una señal, susurré. No pasó nada. Y, aún así, yo sentí que ya había pasado demasiado. Porque lo que estaba cambiando no era su cuerpo. Era mi manera de mirar. Ya no podía volver a la normalidad tensa de antes. La duda había crecido hasta convertirse en un presentimiento, que ese coma era una palabra útil para alguien. Y que yo, sentada en esa silla, era la única que no debía dejar que esa palabra cerrara la historia. Esa noche volví con una decisión que no sabía nombrar. No era valentía. Era una mezcla de miedo y terquedad, como cuando uno se queda en una casa durante un temblor porque ya no sabe si correr la hace más segura. Entré al hospital con el estómago vacío y la garganta seca. La misma guardia, la misma pulsera plástica rozándome la muñeca, el mismo olor a cloro y café viejo. Pero yo ya no era la misma mujer que había aceptado una silla sin preguntar. En la sala blanca, la luz seguía siendo cruel. Ella estaba ahí, idéntica, como si el tiempo no la tocara. Me acerqué despacio, sin dejar mi bolso en la silla. No quería quedarme instalada, no quería sentirme demasiado cómoda en esa trampa. Me quedé de pie un momento, mirando sus manos sobre la sábana, las uñas recortadas, el pulgar levemente separado del índice. Era una mano que había trabajado, que había apretado la mía en cenas familiares sin cariño pero con presencia. Me pareció imposible que esa mano no sintiera nada. Me senté y no hablé de inmediato. Dejé que el silencio se acomodara. Escuché el pitido del monitor, el soplido del aire, el roce de una rueda de camilla en el pasillo. Mi mente repasaba la frase del médico como un cuchillo: tenga cuidado con lo que firmen por ella. Esa advertencia ya no me dejaba respirar igual. Me incliné hacia la cama y, sin pensar demasiado, le tomé la mano otra vez. Al principio no pasó nada. Sentí su calor, esa tibieza humana que contradice la palabra coma. Me obligué a no apretar fuerte, por miedo a inventar sensaciones. Y entonces, como si me respondiera a una pregunta que yo no había hecho en voz alta, sus dedos se cerraron otra vez. Esta vez no fue un espasmo. Fue un gesto con intención. Me apretó una vez, soltó, y volvió a apretar. 2 pulsos claros. Mi pecho se llenó de aire de golpe, y luego se vació. Sentí mareo, como si el cuarto se inclinara. Me quedé inmóvil, sosteniendo su mano, con la mente gritando y el cuerpo paralizado. Lo primero que pensé fue: si esto es real,
Todo lo demás es mentira. Le acerqué mi cara. Sus párpados temblaron, una vibración mínima. Vi una sombra de movimiento debajo de la piel del ojo, como si estuviera intentando abrirlo, como si la luz la lastimara. Me quedé ahí, congelada, sin atreverme a celebrar. ¿Me escuchas? Susur. Su mano apretó otra vez. Una vez. Corto. Como respuesta. El miedo se volvió algo físico, una presión en la espalda. Porque si ella me escuchaba, entonces la familia lo sabía o, al menos, había preferido no saber. Y eso era peor. En mi cabeza aparecieron imágenes como flashes, la hija hablando rápido, el hijo guardando un folder, la palabra incapacidad dicha con ligereza. Todo se alineó con un propósito que me dio náusea. Me levanté de golpe, fui hacia la puerta y la abrí. Afuera había un pasillo casi vacío, luces frías, el eco de voces lejanas. No vi a nadie cerca. Cerré la puerta despacio y volví a la cama como si el aire me persiguiera. Escúchame, le dije a ella, bajito, con urgencia contenida. Si entiendes lo que digo, aprieta una vez para sí. Dispara no. Sentí lo ridícula que era esa escena, como una película barata. Pero no tenía nada más. No tenía un equipo médico de mi lado, ni papeles, ni autoridad. Tenía una mano. ¿Quieres que llame a alguien? Pregant. Apretons. Un no. Treg saliva. Mi corazón golpeaba tan fuerte que me parecía que el monitor lo iba a captar. Miré la puerta, como si alguien pudiera entrar en cualquier momento. ¿Quieres que llame a tu hija? Pregunté, y odié la palabra mientras la decía. Su mano se quedó quieta un segundo, y luego apretó 2 veces. Dus. Sentí una ola de frío. La respuesta fue clara. No. No quería a su hija. O no en ese momento. O no de esa forma. Me ardieron los ojos. ¿Quieres que llame al médico? Pregant. Apretons. Sí. Me quedé mirando su cara, buscando alguna otra señal. Sus labios se movieron apenas, una contracción leve, como si intentara formar una palabra sin voz. Le humedecí los labios con un algodón que estaba en la mesita, con movimientos suaves, como si pudiera lastimarla. Su respiración cambió un poco, más irregular, como si el esfuerzo le costara. Salí al pasillo buscando a alguien. No quería hacer escándalo. No quería que la familia supiera aún. Esa idea me dio vergüenza. Yo, escondiendo que una madre podía estar consciente. Pero era instinto. Era protección. En la estación de enfermería, una joven revisaba una pantalla. Le dije que había notado reacción, que apretó mi mano, que parecía responder. La joven me miró con una mezcla de cansancio y escepticismo. Puede ser reflejo, dijo, sin levantar demasiado la vista. No, respondí, y mi voz salió más firme de lo que me esperaba. No fue reflejo. Respondió a preguntas. La joven frunció el ceño, como si yo le hubiera dado trabajo extra. ¿Usted es hija? Preguntó. Otra pared. Soy, familia política, dije, y sentí la humillación al pronunciarlo. Sonaba a nada. Entonces necesitamos autorización de los hijos para... Empezó. Necesito que venga a verla, interrumpí. Solo véala. Solo compruebe. La joven suspiró. Miró su reloj. Luego se levantó con una lentitud que me desesperó. Caminó conmigo hacia la sala. Entró, revisó el monitor, miró a la mujer sin emoción, tocó su muñeca. Yo estaba detrás, conteniendo el impulso de decirle pregúntele algo, hágalo ahora, no la trate como un objeto. Señora, dijo la enfermera, sin esperar respuesta. ¿Me escucha? No pasó nada. Ningún movimiento evidente. Yo sentí que se me caía el estómago. La enfermera me miró, y en su mirada había algo entre se lo dije y qué pena. ¿Ve? Dijo. Puede ser que cuando usted la tocó. No, insistí. Pregúntele con sí y no. ¿Cómo le dije? La enfermera pareció molesta, pero tal vez por la insistencia, o por una curiosidad mínima, accedió. Si me escucha, apriete mi mano, dijo, tomando la mano de la paciente. Nada. Yo sentí pánico. No por quedar como loca, sino porque entendí otra cosa. Ella apretaba mi mano, no la de cualquiera. Conmigo. Solo conmigo. Eso era más inquietante. Déjeme, dije, y sin esperar permiso, tomé de nuevo su mano. La enfermera se apartó un poco, incómoda. Si me entiendes, aprieta, susurré. Hubo una pausa larga, dolorosa. Y entonces, con lentitud, sus dedos se cerraron. No fuerte, pero claro.
La enfermera se quedó quieta. Su cara cambió apenas 1 milímetro. El escepticismo se convirtió en duda. Miró el monitor, luego la mano, luego a mí. ¿Qué? Murmuró. ¿Lo ve? Dije, sin triunfalismo. Sin aire. La enfermera tragó saliva. Tomó su tableta y anotó algo rápido, como si temiera que ese segundo desapareciera. Voy a avisar al médico de guardia, dijo. Salió casi apurada. Yo me quedé con la mano de ella en la mía, temblando por dentro. Sentí alivio y miedo al mismo tiempo. Porque ahora ya no era solo mi percepción. Había registro. Había una nota en una tableta. Y eso podía activar dos cosas: ayuda o alarma. Pasaron 15 minutos que me parecieron una hora. Yo escuchaba cada paso en el pasillo como una amenaza. Imaginaba a su hija recibiendo una llamada. Imaginaba al hijo mayor llegando con su folder. Imaginaba la palabra problemas convertida en acusación hacia mí. La ansiedad me apretaba el pecho. Me obligué a respirar lento, a no llorar. El médico de guardia entró. Era el joven del día anterior. Su cara se tensó al verme, como si ya supiera que yo no era una visita sencilla. Se acercó a la cama, revisó el monitor, levantó el párpado con cuidado, iluminó con una linterna. La mujer reaccionó, un parpadeo, un pequeño movimiento de ceja. El médico lo notó. No sonrió. Solo se quedó más serio. ¿Cuándo notó esto? Me preguntó. Anoche, dije. Y hoy otra vez. El médico respiró hondo. Puede haber fluctuaciones, murmuró. Estados mínimos de conciencia. Pero, se detuvo, esto no es un coma profundo, como les dijeron. Ahí estaba. Dicho en voz alta. Sentí que se me aflojaban las rodillas. Entonces, ¿por qué? Empecé, y no pude terminar. El médico no respondió a eso. Miró hacia la puerta, como si midiera quién podía oír. Luego bajó la voz. Tengo que documentarlo, dijo. Y tengo que hablar con la familia. Esa frase fue un balde de agua fría. Hablar con la familia significaba que ellos vendrían. Que el teatro del coma se iba a mover. Que la conveniencia iba a reaccionar. Espere, dije, sin pensar. Por favor. El médico me miró, y en su mirada vi algo que no era legalidad, sino humanidad. Sabía que yo estaba viendo algo que él no quería nombrar, que la palabra coma había servido de atajo, y quizá no era inocente. No puedo esconder esto, dijo. No le pido que lo esconda, respondí. Le pido que tenga cuidado. ¿Por qué? Tragué saliva, porque ellos están firmando cosas. El médico apretó los labios. Asintió apenas, como reconociendo el peligro sin decirlo. Voy a solicitar una evaluación neurológica formal, dijo. Y voy a pedir que cualquier documento se detenga hasta que se aclare el estado. Detener documentos. Esa frase me hizo sentir un pequeño alivio. Freno. Pero también encendió una alarma en mi cabeza. Si les ponían un freno, ellos se iban a enojar. Y cuando alguien se enoja porque le quitas un papel, es porque el papel era importante. El médico salió para llamar a la familia. Yo me quedé sola otra vez con la mujer. Me incliné hacia su oído, con el miedo pegado a los labios. ¿Te están haciendo algo?, susurré. No sé qué, pero, estoy aquí. Su mano apretó la mía una vez, débil. Y luego, con un esfuerzo que me pareció enorme, sus labios se movieron. No salió sonido, o tal vez sí, yo no lo entendí. Me acerqué más, casi pegando mi oído a su boca. El aire de su respiración era tibio, húmedo. Sentí un roce mínimo, como un soplo. Y entonces lo oí. No fue una palabra clara como en las películas. Fue un susurro roto, apenas un hilo de sonido que se mezcló con el pitido del monitor. Pero yo lo capté porque estaba desesperada por captarlo. Tess, dijo. O tal vez fue res. Pero luego, más claro, como si juntara fuerzas. Testa. Me enderecé con el corazón en la garganta. Testa. Testamento. La palabra apareció como una luz sucia. Antes de que pudiera procesarlo, escuché pasos rápidos en el pasillo. Voces conocidas. La familia volvía. Y yo, con esa sílaba clavada en el oído, entendí lo que me habían dejado hacer, ser testigo de lo que ellos no querían escuchar. De pronto, el miedo se transformó en urgencia. Porque ya no se trataba solo de si ella estaba despierta. Se trataba de lo que quería decir antes de que le cerraran la boca otra vez. Cuando entraron, el aire del cuarto cambió. No por algo visible, sino por la prisa con la que ocuparon el espacio, como si su sola presencia pudiera volver a imponer la versión que les convenía.
La hija fue la primera. Traía el rostro tenso, los labios apretados, el bolso agarrado como un escudo. Detrás venía el hijo mayor con el folder de siempre, y una mujer más joven que yo no había visto antes, quizá una sobrina, quizá una asistente. Nadie me saludó con ese hola simple que se dice cuando uno reconoce a otra persona como humana. Me miraron como se mira a un objeto fuera de lugar, con molestia y con cálculo. ¿Qué pasó? Preguntó la hija, hablando ya con el médico, no conmigo. El médico estaba junto al monitor, revisando números, evitando miradas. Explicó en términos técnicos que había señales de respuesta, que se requería evaluación neurológica, que no podía seguir tratándose como coma profundo sin estudios nuevos. La palabra coma sonó distinta en su boca, no como sentencia, sino como diagnóstico cuestionable. Yo observé el rostro de la hija mientras escuchaba. Su expresión no fue la de una hija aliviada. Fue la de alguien a quien le acaban de mover el piso. Pero nos dijeron, empezó ella. Las condiciones pueden cambiar. Respondió el médico, neutral. El hijo mayor se acercó a la cama sin tocarla, mirando a su madre con una mezcla de incomodidad y urgencia. ¿Entonces va a despertar? Preguntó. No sonaba a esperanza. Sonaba a problema. El médico no prometió nada. Dijo que había estados mínimos de conciencia, que podían existir respuestas a estímulos, que se necesitaban pruebas. Cuando mencionó que se detendrían procedimientos administrativos hasta aclarar el estado, el hijo mayor apretó el folder. Yo vi el gesto. Lo vi como se ve un arma, un apretón que revela intención. Eso nos complica, dijo él, demasiado rápido. El médico lo miró por primera vez directo. No es una cuestión de conveniencia, respondió, seco. La hija se giró hacia mí entonces, como si por fin recordara que yo existía y que era más fácil descargar la tensión en una persona que en un sistema. ¿Qué le hiciste? Soltó, sin volumen alto, pero con veneno. Sentí la humillación subir por la garganta como una náusea. Yo había estado sentada en esa silla, cuidando, y aún así su primera reacción fue acusarme. No me sorprendió. Me dolió, pero no me sorprendió. Ese era el mecanismo. Si el relato se rompe, buscan un culpable cerca. Nada, dije, con una calma que tuve que fabricar. Solo estuve aquí. Te metiste, insistió ella. Te dije que no te metieras. Te metiste. Cuidar ahora era meterse. La palabra me hizo apretar los dientes. Tu madre me agarró la mano, respondí, y mi voz tembló apenas. No fui yo. Fue ella. El hijo mayor soltó una risa breve, sin humor. Reflejos, dijo. Todos saben que eso pasa. Yo lo miré. Entonces, ¿por qué firmaban incapacidad como si fuera definitivo?, pregunté. El silencio fue inmediato. Un silencio demasiado revelador. La hija parpadeó rápido. La sobrina bajó la mirada. El hijo mayor se quedó rígido, como si yo hubiera pronunciado una contraseña indebida. ¿Quién te dijo eso?, preguntó la hija. No respondí. Porque en el hospital, decir nombres es poner blancos en la espalda. Y yo ya entendía que estaba sola en esa guerra. Nadie, dije. Lo oí. Y lo vi. El médico intervino, intentando cortar el conflicto. Señores, por favor. Lo importante es el estado de la paciente. Habrá una evaluación. Y hasta entonces, ningún trámite debe avanzarse. La hija asintió con una sonrisa falsa, una máscara que se pone cuando hay autoridad enfrente. Claro, doctor, dijo. Solo queremos lo mejor para ella. Lo mejor. Esa frase otra vez, siempre sin definición. Cuando el médico salió, porque tenía otros pacientes, la familia se quedó conmigo en el cuarto. Y entonces el ambiente se volvió más íntimo y más peligroso. La hija se acercó a mí, no demasiado, pero lo suficiente para que yo sintiera su perfume dulce mezclado con el desinfectante del hospital. Escúchame, dijo en voz baja. Esto no es tu asunto. Ya no eres parte de esta familia. La frase fue un golpe antiguo, uno que no tiene que gritar para herir. La había escuchado en variantes desde que murió su hijo, miradas que me apartaban, conversaciones que se cortaban cuando entraba, decisiones tomadas sin mí. Pero ahora era diferente. Ahora había algo en juego que yo no podía ignorar. No estoy aquí por ustedes, respondí. Estoy aquí por ella. La hija me miró como si yo hubiera dicho algo ridículo. ¿Por ella? Susurró. ¿Desde cuándo te importa? Me dolió porque, en parte, era verdad que nuestra relación nunca fue tierna. Ella siempre me trató con cortesía seca, y yo acepté esa distancia. Pero el cuidado no siempre nace del cariño.
A veces nace de la decencia. El hijo mayor me interrumpió. Mira, dijo, con voz controlada. Tú estás alterada. Estuviste aquí muchas horas. Te estás imaginando cosas. Lo mejor es que te vayas y descanses. Alterada. Otra vez la etiqueta fácil. El guión perfecto. La mujer mayor emocional, confundida, exagerada. Mi levant espacio. No quería que mi cuerpo mostrara miedo. No me voy. Dodge. El hijo mayor abrió la boca como si fuera a discutir, pero se detuvo cuando su madre, en la cama, apretó mi mano. Esta vez lo hizo con fuerza suficiente para que él lo viera. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, no como reflejo, sino como ancla. Fue un segundo que partió la habitación en dos. La hija se quedó inmóvil, con la cara pálida. La sobrina llevó una mano a su boca. El hijo mayor dio un paso atrás, como si la cama acabara de moverse sola. Nadie habló. Nadie quiso nombrar lo que acababan de ver. Yo no aproveché para gritar, ¿lo ven? No podía. Sentía lágrimas acumulándose, pero no era emoción romántica. Era rabia y alivio mezclados. Me incliné hacia la mujer y le susurré, sin apartar la mano. Estoy aquí. Ella apretó una vez, más suave. Y entonces, como la noche anterior, sus labios se movieron. Yo acerqué el oído, porque ya había aprendido que sus palabras no iban a salir para todos. Solo para quien tuviera paciencia. El hijo mayor se adelantó rápido. ¿Qué dijo? Preguntó, con ansiedad apenas disimulada. Yo levanté la cabeza. No lo sé todavía, mentí. No fue una mentira por maldad. Fue supervivencia. Porque vi sus ojos, vi la avidez. No quería saber por amor. Quería saber por control. Esa noche, cuando se fueron, no me dejaron en paz. La hija se quedó un poco más, fingiendo que acomodaba la manta. Se acercó y habló cerca de mi oído, sin que su madre pudiera verla. Si sigues con esto, vas a causar problemas, dijo. Y los problemas se cobran. La amenaza fue suave, pero la entendí. No era un te voy a pegar. Era peor. Era te voy a hundir socialmente, legalmente. Yo no tenía recursos grandes. No tenía apellidos. Tenía una silla de plástico y una mano que me apretaba. Esa noche hice algo que nunca pensé hacer. Empecé a documentar. No con dramatismo, sino con calma. Saqué el teléfono y, cuando no había nadie, grabé el monitor con fecha y hora. Grabé mi mano siendo apretada. Grabé los parpadeos, los movimientos mínimos. Guardé todo en una carpeta con contraseña y lo envié a mi correo, por si me quitaban el teléfono o lo perdía. Me sentí paranoica, pero también me sentí lúcida. Porque ya había visto cómo se borran cosas en este mundo. No se borran con violencia, se borran con formalidad. Al día siguiente pedí hablar con la trabajadora social del hospital. Me dijeron que estaba ocupada. Espray. Cuando por fin me recibió, en una oficina pequeña con pósters sobre derechos del paciente, le expliqué que la familia estaba presionando por documentos de incapacidad, que yo había visto reacciones de la paciente, que el diagnóstico de coma no coincidía con lo que ocurría. La trabajadora social me escuchó con cara neutra, pero sus dedos apretaban un bolígrafo. Ese detalle me dio esperanza. Me estaba creyendo, al menos lo suficiente para inquietarse. ¿Tiene pruebas? Preguntó. Yo asentí y le mostré el video. La mano apretando. La fecha. La trabajadora social exhaló despacio. Esto, murmuró. Esto cambia cosas. Me dijo que, si había sospecha de abuso o de presión indebida, podían activar un protocolo. Protocolo sonó a puerta. A salida. A protección. Pero también a guerra. Porque un protocolo en un hospital es como encender una luz en una habitación donde alguien estaba cómodo en la oscuridad. Ese mismo día, la familia llegó más temprano. Y la atmósfera ya era distinta. La trabajadora social estaba presente. Un enfermero también. El hijo mayor hablaba menos. La hija sonreía más, pero con una sonrisa rígida, de dientes apretados. Cuando me vio, no me acusó. Me ignoró. Y ese cambio fue otro tipo de amenaza, la invisibilidad como castigo. Estamos colaborando, decía ella, como si hubiera ensayado. La trabajadora social pidió que no se firmara nada hasta la evaluación neurológica. La hija se quejó con educación. El hijo mayor hizo preguntas sobre tiempos. La palabra testamento apareció por primera vez, camuflada como preocupación. Hay asuntos legales pendientes, dijo el hijo mayor. Mi madre siempre quiso dejar todo en orden. Todo en orden. Yo miré a la mujer en la cama.
Sus ojos seguían cerrados, pero su mano, cuando la tomé, se tensó como si entendiera la palabra. Esa noche, cuando por fin quedamos solas, le hablé de forma distinta. Ya no como quien acompaña a un cuerpo ausente. Le hablé como a alguien que está atrapada detrás de una puerta. Intentaron firmar cosas por ti, susurré. Y ahora hablan de testamento. Si quieres decirme algo, hazlo conmigo. Yo voy a escucharte. Su respiración se volvió más irregular. Su mano apretó la mía una vez. Luego otra, más suave. Y sus labios se movieron con un esfuerzo que me partió el pecho. Acerqué mi oído. Caja, susurró, apenas. Mi quid halata. ¿Caja? Repetí. ¿Qué caja? Ella intentó de nuevo. El sonido fue más débil. No, dijo, o tal vez fue nota. Su voz era un hilo. La urgencia me subió como fuego. Miré la puerta, como esperando que alguien entrara y me arrancara esa conversación. Me incliné más. Dímelo otra vez, le pedí. Ella hizo un esfuerzo visible. La mandíbula se movió, la garganta tragó saliva. Y entonces, con una claridad suficiente para clavarme el alma, susurró. No, coma. Me enderecé con la piel erizada. No coma. No estaba en coma. No era un reflejo. Era una afirmación desesperada. Ella estaba ahí. Y alguien la había puesto en esa palabra para callarla. Antes de que pudiera responder, escuché pasos en el pasillo. Voces. La hija venía de vuelta. Quizá porque no se había ido del todo, quizá porque alguien le avisó que yo estaba sola con ella. Guardé el teléfono, respiré hondo, y volví a sentarme como si nada. Pero nada era igual. Porque ahora yo sabía dos cosas, que ella estaba consciente en alguna medida, y que había algo más, una caja, un documento, una verdad, que la familia quería controlar. Y eso significaba que el diagnóstico real, el que ellos ocultaban, no era solo médico. Era estratégico. Después de escucharla decir no coma, el hospital dejó de ser solo un lugar frío. Se volvió un escenario. Y yo, sin querer, me convertí en alguien que tenía que actuar con cuidado para no morir aplastada por la versión oficial. Esa noche dormí poco, en un sillón de sala de espera, con el abrigo como manta y el teléfono en la mano. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de la hija diciendo no exageres y el del hijo mayor apretando el folder como si apretara un cuello. A las 6 de la mañana volví a la sala. La encontré con la misma expresión inmóvil, pero su mano estaba ligeramente corrida hacia el borde de la sábana, como si en la noche hubiera intentado buscar algo. Me acerqué y la tomé con suavidad. No apretó, pero sus dedos estaban tensos, despiertos. Eso me bastó para sentir que yo no había imaginado nada. El cambio de turno fue mi primer obstáculo. Entraron dos enfermeras nuevas, jóvenes, con energía apurada. Una de ellas revisó la pulsera de la paciente y luego me miró. ¿Usted quién es? Preguntó. No soy nadie, pensé. Lo que salió fue una frase con cuidado. Soy familiar político. Me quedo con ella cuando la familia no puede. La enfermera hizo un gesto que no fue ni sí ni no. Miró la hoja en su tableta, frunció el ceño. Aquí dice visitas restringidas, dijo. Sentí el estómago contraerse. La familia había formalizado la amenaza. Pero yo llevo días entrando. Respondí, intentando que no se me quebrara la voz. El médico, sabe. La enfermera me miró como se mira a alguien que va a complicar un turno. Voy a confirmar con la supervisora, dijo, y salió. Me quedé sola con esa palabra dando vueltas, restringidas. Era un sello sobre mi presencia. Un permiso que podían quitarme cuando quisieran. Me senté, le acomodé la sábana a la mujer como si eso pudiera protegerla, y me di cuenta de algo humillante. Yo estaba a merced de la hija para poder cuidar a su madre. Un juego perfecto. Ella me podía convertir en intrusa cuando le convenía, y en cuidadora cuando necesitaba dormir tranquila. La supervisora llegó con la trabajadora social, la misma de la oficina de los pósters. Se llamaba Elena. Lo supe porque vi su gafete cuando se inclinó a saludar a la paciente con una voz más humana que clínica. Buenos días, dijo, y luego se giró hacia mí. ¿Podemos hablar afuera? En el pasillo, Elena no alzó la voz. Pero su cara estaba más seria que el día anterior. Recibimos una solicitud de restricción, explicó. La familia la presentó formalmente. Dicen que usted está alterando el entorno y generando estrés. Otra vez. Alterando. Esters. Palabras que sirven para desactivar a una mujer sin ponerle las manos encima. Yo no la altero, dije. Yo la escucho. Elena me sostuvo la mirada. Vi su video, dijo.
Y el médico dejó nota de respuesta a estímulos. Eso pesa. Pero también pesa que usted no sea representante legal. La verdad legal me cayó como un balde de agua. Yo podía ver, podía sentir, podía escuchar un susurro que nadie más quería oír, y aún así podía ser expulsada con una firma. Entonces, ¿qué hago? Pregunté, y el miedo se me notó a pesar de mí. Elena bajó la voz. Actuar con cabeza, dijo. Si hay sospecha de abuso patrimonial, no se confronta sin respaldo. Se documenta. Se activa protocolo. Y se busca asesoría legal. Abuso patrimonial. La frase me heló y me ordenó a la vez. Porque hasta ese momento yo había evitado decirlo así. Había hablado de papeles, de incapacidad, de testamento. Pero abuso patrimonial era lo que era. Usar el estado de una persona para tomar control de su dinero, de su casa, de su voz. ¿Usted cree que están en peace? Elena no respondió con dramatismo. Solo hizo un gesto mínimo con la cabeza. He visto casos, dijo. Hijos agotados, sí. Pero también hijos oportunistas. Y los hospitales son un lugar perfecto para acelerar documentos. La gente firma con culpa. Con prisa. Con miedo. Mi quid calada. Porque me di cuenta de que yo también estaba firmando cosas en mi cabeza, estaba firmando la idea de que la familia solo estaba cansada. Estaba firmando su relato para no pensar lo peor. ¿Puedo quedarme? Pregant. Elena miró hacia la sala, luego a mí. Por hoy, sí, dijo. Pero necesito que entienda algo. Si usted se convierte en confrontación, ellos la van a sacar. Y entonces su testimonio se vuelve más débil. Usted tiene que ser discreta. Discreta. Otra forma de decir sobrevivir. Volví a entrar con una sensación extraña, esperanza y amenaza mezcladas. Esperanza porque Elena estaba viendo lo mismo. Amenaza porque mi acceso era frágil. Me senté y le hablé a la mujer en la cama como quien le habla a alguien escondido detrás de una pared. Estoy buscando ayuda, susurré. No te voy a dejar. Su mano no apretó, pero sus dedos se movieron apenas, como una respuesta de cansancio. A media mañana llegó la familia. La hija venía sonriente, con esa sonrisa de todo está bajo control. Traía una bolsa con cosas, crema de manos, pañuelos, una bata nueva. Objetos de hija buena. El hijo mayor venía detrás, con su folder. Cuando me vio, su sonrisa se borró 1 milímetro. Ah, sigues aquí, dijo la hija, como si yo fuera una mancha que no logra limpiar. La trabajadora social dijo que podía. Respondi, neutra. Elena entró en ese momento, como si el hospital hubiera aprendido a poner testigos. La hija cambió de tono de inmediato. Claro, claro, dijo. Nosotros agradecemos todo. Agradecer. Esa palabra siempre venía cuando había terceros. Elena pidió hablar con ellos en una sala aparte. Se llevaron el folder. Yo me quedé con la mujer. El cuarto se llenó de silencio otra vez. Esta vez no era el silencio de abandono. Era el silencio de negociaciones afuera. Lo sentí como un filo. Aspiré. Cada vez que escuchaba pasos, mi cuerpo se tensaba. Mi mente imaginaba a la hija diciendo que yo era inestable, que yo inventaba movimientos. Imaginaba al hijo mayor fingiendo preocupación por la paz de su madre, cuando lo único que quería era que el hospital no le pusiera frenos. Cuando regresaron, la hija estaba más pálida. El hijo mayor mantenía el gesto rígido. Elena se despidió con cortesía y me lanzó una mirada rápida, un mensaje sin palabras, no confíes. La hija se acercó a la cama, tomó la mano de su madre y habló alto, para que yo escuchara. Mamá, estamos aquí, dijo, con un tono dulce exagerado. Todo va a estar bien. Vamos a hacer lo que el doctor diga. Yo observé la mano de la madre. No apretó. No reaccionó. Su cuerpo se quedó quieto, como si la voz de su hija no atravesara. Me pareció un dato terrible. Conmovedor y terrible. Conmigo apretaba. Con ella, se apagaba. El hijo mayor me miró entonces. Necesitamos hablar contigo, dijo. Ese necesitamos me sonó a tribunal. Aquí no, respondí, y señalé la cama. La hija sonrió. No seas dramática, dijo. Solo queremos estar en paz. Y tú haces todo más difícil. Yo tragué saliva. Me costaba no reaccionar. Pero Elena tenía razón. Confrontar era regalarles una excusa. Yo no estoy haciendo nada, dije. Solo me cuido. El hijo mayor dio un paso más cerca, bajando la voz. Mira, esto se va a resolver entre familia, dijo. Tú ya no eres familia.
Te conviene salir de aquí antes de que te metas en problemas. La amenaza volvió. No directa, pero clara. Te confina. Como si mi dignidad fuera negociable. Lo que me conviene es que ella esté protegida, respondí. La hija me miró con ojos fríos. ¿Protegida de quién? Preguntó, fingiendo inocencia. No contesté. Porque contestar era acusar. Y acusar sin respaldo era suicidio. Esa misma tarde, Elena me llamó a su oficina. Cerró la puerta. Me ofreció una silla. En su escritorio había un archivo abierto, pero lo cerró al verme, como si no quisiera que yo lo viera o como si no quisiera que el archivo me viera a mí. Ya confirmamos algo, dijo. Mi corazón se aceleró. ¿Qué? Pregunt. Elena respiró hondo. La familia solicitó una evaluación de incapacidad permanente hace semanas, dijo. Antes de que se declarara formalmente el coma como ellos lo dicen. Sentí un golpe en el estómago. ¿Semanas? Repetí. Sí, dijo. Y hay un abogado involucrado, no solo el seguro. Un abogado que suele aparecer en temas patrimoniales. Abogado. Testamento. Caja. Las piezas se encajaban con un sonido interno que me dio náusea. ¿Qué puedo hacer? Pregunté, y mi voz salió más pequeña. Elena me miró con esa mezcla de cansancio y compasión que solo tienen los que han visto cosas feas y siguen trabajando. Usted puede hacer dos cosas, dijo. Primero, seguir documentando sin provocar una expulsión. Segundo, buscar asesoría legal urgente. Porque si ellos logran declarar incapacidad total y firmar por ella, se vuelve un laberinto. Laberinto. Esa palabra me recordó a mi vida con su hijo, a los años en que yo aprendí a no perderme en discusiones familiares. Pero esto ya no era discusión. Era un mecanismo. Yo no tengo dinero para abogados, murmuré. Elena abrió un cajón y sacó una tarjeta. Hay una defensora de adultos mayores, dijo. Una abogada que trabaja con casos de abuso. No promete milagros, pero sabe abrir puertas. Y si hay indicios, puede pedir medidas cautelares. Medidas cautelares. Otra puerta. Otra posibilidad. Tomé la tarjeta con dedos torpes. Sentí que ese pedazo de cartón era más valioso que cualquier flor que la hija había traído. No les diga que la conoce por mí, agregó Elena. Solo, diga que el hospital le sugirió orientación. Assentí. Sentí un hilo de esperanza, pero también miedo. Porque pedir ayuda era admitir que estaba en peligro real. Y en cuanto uno admite eso, ya no puede fingir normalidad. Volví a la sala con la tarjeta escondida en el bolsillo del abrigo. Me senté y miré a la mujer. Le tomé la mano. Voy a hablar con alguien, susurré. Con alguien que sepa. Pero necesito que aguantes. Ella apretó apenas. Una vez. Y sus labios se movieron. No pude oír bien. Acerqué el oído y solo capté una sílaba, como un trozo de palabra. ¿Caja? Volvió a decir, o algo parecido. ¿Dónde? Pregunté, con urgencia contenida. ¿La caja dónde? Su respiración se agitó. Parecía frustrada, como si su cuerpo no obedeciera. Sus dedos apretaron con fuerza de repente, como si quisiera decir escúchame. Me incliné más. Bon, shushueu. Banco. La palabra me golpeó. Banco. Caja de seguridad. Todo lo que había sentido como intuición se volvió dirección. Esa noche, cuando la familia se fue, yo no me fui a casa. Me quedé, porque tenía miedo de que en mi ausencia firmaran algo. El hospital tenía horarios, pero la desidia también tiene horarios, y la familia parecía saberlos. Yo no quería ser la única piedra en su camino, pero era la única que estaba ahí. A la mañana siguiente llamé a la abogada desde el estacionamiento, con la voz baja y el corazón golpeando. Contestó una mujer con tono firme, sin dulzura. Dígame, dijo. Yo le conté lo mínimo, lo suficiente. Diagnóstico ambiguo, reacción a estímulos, intentos de incapacidad, testamento, posible caja de banco. No dije nombres al principio. No me atreví. Cuando terminé, hubo un silencio corto. Necesito verla hoy, dijo la abogada. Y necesito que me traiga lo que tenga. Videos, notas, nombres. Esto se está moviendo rápido. Rápido. Esa palabra me hizo sentir que el tiempo era un enemigo vivo. ¿Hoy? Pregunt. Hoy, repitió. Y le voy a decir otra cosa, no confronte a la familia. No las avisa. Si se enteran, van a limpiar todo antes de que podamos frenarlo. Colgué con las manos sudadas. Volví a la sala blanca y miré a la mujer. La luz le caía en la cara como una máscara. Le tomé la mano y sentí su tibieza.
Voy a salir un momento, susurré. Pero vuelvo. Y esta vez no vuelvo sola. Su mano apretó la mía una vez, débil, como un sí cansado. Yo me levanté, respiré hondo, y salí del cuarto con la tarjeta de la abogada ardiéndome en el bolsillo. Sabía que al cruzar esa puerta ya no era solo una acompañante incómoda. Era una amenaza para su plan. Y eso significaba que el choque estaba más cerca de lo que yo quería admitir. La oficina de la abogada olía a café fuerte y a papel viejo, como si ahí el tiempo se guardara en carpetas. Se llamaba Patricia, pero no me dio la mano como hacen los que quieren caer bien. Me miró directo, me pidió que me sentara y abrió una libreta sin preguntar cómo estaba. Ese gesto, tan seco, me tranquilizó. No venía a consolarme. Venía a ordenar el caos. Le mostré los videos. El apretón de mano. La fecha. El parpadeo. El momento en que la madre murmuró no coma y van. Patricia no cambió el gesto. Solo tomó nota, y de vez en cuando levantaba la vista para mirarme como quien verifica que no estoy inventando. Esto es suficiente para activar medidas, dijo al fin. Pero necesito algo más, nombres completos, documentos, el hospital, los intentos de firmar incapacidad. Le conté de Elena, de la restricción de visitas, del folder, de la palabra testamento flotando como una amenaza. Patricia se reclinó un poco en la silla. Esto huele a incapacidad forzada, dijo. Y si hay una caja de seguridad, es probable que ahí esté el documento que les interesa. O que quieren abrirla antes de que ella pueda hablar. La palabra forzada me golpeó en el estómago. Había evitado pensar en mi suegra como víctima de su propia familia. Una parte de mí todavía quería creer que era solo cansancio. Que eran hijos agotados. Que la vida, con su crueldad, los había vuelto fríos. Pero Patricia lo dijo como se dice una dirección, no como se acusa, una descripción. ¿Qué hago? Pregunt. Patricia escribió una lista corta en su libreta, sin mostrármela. Primero, vamos a solicitar una evaluación neurológica independiente y dejar constancia formal de reacción a estímulos. Segundo, vamos a pedir al hospital que preserve registros y que restrinja firma de documentos hasta aclarar capacidad. Tercero, vamos a pedir una medida de protección patrimonial si hay riesgo. ¿Y cuarto? Me miró fijo, no los confronte todavía. La gente limpia evidencia cuando se siente observada. Salí de ahí con un sobremanila de Patricia y una sensación nueva, estaba haciendo algo real. No era solo intuición, no era solo miedo. Era movimiento. Pero el movimiento trae ruido. Y el ruido trae enemigos. Volví al hospital con el corazón apretado. En la entrada, el guardia me miró como si ya me reconociera. Me pareció que su mirada duró un segundo más de lo normal. Tal vez era mi paranoia, pero en ese momento mi paranoia era una herramienta. Me ayudaba a no confiar. En la sala blanca, la madre estaba igual, pero cuando le tomé la mano, apretó de inmediato. Como si hubiera estado esperando. Sentí un escalofrío que me subió por la espalda. Ella sabía. A su manera, sabía que yo había salido, que había vuelto, que algo estaba cambiando. Ya tengo ayuda, susurré cerca de su oído. Pero necesito que me des una pista clara. ¿Banco? ¿Qué banco? Sus dedos se cerraron 2 veces, como si intentara decir sí, sí con desesperación. Sus labios se movieron. Acerqué el oído. Esta vez no fue solo una sílaba. Ja, susurró, y luego un hilo más. Azul. Caja azul. Banco. La imagen se me clavó. Una caja de seguridad. Una carpeta azul. Algo concreto. ¿Azul? Repetí. ¿Carpeta azul? Ella apretó una vez. Sí. Sentí que la urgencia me quemaba la garganta. Pero antes de poder preguntarle más, la puerta se abrió y entró el hijo mayor. Solo él. Sin la hija. Sin sonrisas. Traía el folder, pero hoy lo llevaba más apretado, como si fuera un escudo. ¿Otra vez tú? Dijo, sin saludar. Yo solté la mano de la madre lentamente, como para no mostrar que habíamos estado comunicándonos. Estoy cuidándola, respondí, neutra. Él se acercó a la cama y miró el monitor, como si esperara que el aparato confirmara su versión. Luego me miró a mí con una calma falsa. Mira, ya hablamos con administración, dijo. Tu nombre no está autorizado. No entiendo por qué sigues entrando. Elena me permitió hoy, dije. El hijo mayor sonrió apenas. Elena no decide eso, respondió. La familia decide. Yo sentí un impulso de gritarle que la familia no es dueña de la vida de una persona. Pero recordé a Patricia. No confrontar.
No darles escenas. Los villanos no siempre son monstruos. A veces son hombres que saben usar reglamentos. Si quieres que me vaya, dímelo delante del médico y la trabajadora social, dije. No aquí. El hijo mayor se quedó quieto un segundo. Esa pausa fue otra grieta. No quería testigos. No quería que esto fuera formal. Quería control silencioso. No tienes idea de lo que estás haciendo, murmuró. Creo que sí, respondí, y no pude evitar que mi voz se endureciera. Ustedes firmaban incapacidad mientras ella me responde. El hijo mayor apretó la mandíbula. Miró a su madre, y por un instante vi algo humano, miedo. Miedo real. No por su salud. Por lo que ella pudiera decir. Ella no responde. Dijo, más fuerte de lo necesario. Tú te lo estás inventando. La madre, como si lo escuchara, movió los dedos bajo la sábana. Un gesto mínimo, pero visible. El hijo mayor lo vio. Yo lo vi. El cuarto se quedó suspendido. Eso, empezó él, y se detuvo. Su voz perdió firmeza. La grieta se abrió un poco más. Luego la volvió a cerrar con rabia. Reflejos, repitió, pero ya no sonaba convencido. Sonaba desesperado. La humillación llegó en forma de amenaza administrativa. Te voy a denunciar por acoso, dijo, bajando la voz. Por perturbar a una paciente vulnerable. Tú no eres nada aquí. Esa frase me golpeó donde sabía que dolía, en la identidad. No eres nada. Yo era una mujer mayor, viuda, sin título, sin apellido útil. Podían convertirme en loca con un par de firmas. Sentí la sangre subir a mi cara. Mia Bleeg a Resper. Haslo. Dije, sorprendiéndome a mí misma. Así queda todo por escrito. Él me miró, y vi que no lo esperaba. Porque la gente como él cuenta con el miedo ajeno. Cuenta con que uno retroceda. Salió del cuarto sin despedirse. Antes de irse, miró hacia el pasillo como comprobando algo, y ahí noté otro detalle. En su mano, junto al folder, traía una llave pequeña en un llavero negro. Una llave que no era de casa. Era de caja de seguridad. O eso me gritó la intuición. Cuando se fue, mis piernas empezaron a temblar. Me senté de golpe. Miré a la madre. «Están apurados», susurré. Eso significa que vamos bien. Ella apretó mi mano una vez. Su respiración estaba más rápida. Me dio miedo que el estrés la lastimara. Esa tarde Elena me llamó aparte. La familia pidió que usted sea retirada del edificio, dijo, sin rodeos. Presentaron una queja. El golpe me dejó sin aire. ¿Qué dijo? Pregunt. Elena apretó los labios. Que usted está confundida y que está sugestionando a la paciente. Que tiene interés en el patrimonio. Interés en el patrimonio. Me ardió el pecho. Me acusaban de lo que ellos estaban haciendo. ¿Y usted qué piensa? Pregunté, buscando en su cara una salida. Elena bajó la voz. Pienso que están asustados, dijo. Y eso me preocupa. Ya le avisé al médico y al comité. Pero necesito que usted sea inteligente. Si la sacan, perdemos un testigo clave. Entonces, ¿qué hago? Pregunté otra vez, sintiéndome como una niña ante un incendio. Elena me miró con una seriedad más humana. Haga que su abogada intervenga hoy, dijo. No mañana. Hoy. Llamé a Patricia desde el baño del hospital, encerrada en un cubículo, con el teléfono pegado al oído y el sonido de agua corriendo para que nadie escuchara. Le conté lo de la queja, lo de la llave, lo de interés patrimonial, lo de caja azul. Perfecto, dijo Patricia, y su perfecto no era alegría, era estrategia. Voy a enviar un escrito al hospital y a solicitar medidas urgentes. Y usted, por favor, mande todo por correo ahora mismo. No confíe en que mañana su teléfono seguirá intacto. Ese consejo me erizó la piel. Porque yo también había pensado, sin decirlo, que alguien podía tomarme el bolso, perderme el teléfono, borrar mis videos sin querer. Hice lo que dijo. Mandé todo, adjunto, con fechas. Guardé copias en la nube. Me sentí ridícula y, al mismo tiempo, por primera vez en días, me sentí preparada. Cuando volví a la sala, encontré a la hija ahí, sola, sentada en mi silla. Tenía las piernas cruzadas, el bolso sobre las rodillas. Me miró con una sonrisa tranquila, demasiado tranquila. Tenemos que hablar, dijo. Me quedé de pie. No me acerqué. No quería estar al alcance de su perfume, de su tono dulce que corta. Respondí. La hija miró a su madre como si no estuviera, y luego a mí.
Yo sé lo que estás intentando, dijo. Y te lo voy a decir claro, no vas a lograr nada. Nadie te va a creer. No levantó la voz. No necesitaba. Me estaba ofreciendo la peor humillación, la incredulidad. Ya hay médico y trabajadora social mirando esto, dije, sin darle detalles. Ella sonrió apenas más. ¿Y? Preguntó. La gente se cansa. Los hospitales se cansan. Los papeles se firman igual. Su confianza me dio escalofríos. ¿Por qué tanta prisa? Pregunté, sin poder evitarlo. La hija me miró como si yo fuera ingenua. Porque nadie quiere vivir atado a una cama, dijo. Porque esto es caro. Porque mi madre, se detuvo, como si buscara una frase que sonara humana, porque mi madre ya no está. La mentira me golpeó de frente. Yo miré la cama. La madre apretó mi mano desde la sábana, un movimiento pequeño que la hija no vio porque no estaba tocándola. Fue una respuesta silenciosa. Sí estoy. Sentí que se me apretaba la garganta. La hija se levantó y se acercó a mí. Te confine irte, susurró. Antes de que esto se ponga feo. Me sostuvo la mirada con una frialdad que me recordó que el amor familiar no es garantía de nada. A veces es el disfraz perfecto. Se fue. Pero dejó algo. Cuando la puerta se cerró, vi el borde de un papel asomando en el basurero de la sala, como si lo hubiera tirado sin querer. Me acerqué con el corazón golpeando. Era una copia arrugada de un correo, impreso. Tenía encabezado de un bufete legal y una frase subrayada. Apertura de caja de seguridad. Mis dedos temblaron al tomarlo. Abajo había una fecha, mañana, 9 de la mañana. Y un lugar, sucursal bancaria, dirección. Lo habían tirado porque se creían seguros. Un error pequeño. Una grieta. Sentí que el mundo se me estrechaba. Mañana. Caja de seguridad. Azul. Banco. Miré a la madre y le susurré. Ya sé a dónde van. Ella apretó mi mano una vez, largo, como un por fin. Sus labios se movieron, más que antes. Acerqué el oído. Esta vez no dijo caja. Dijo algo que me heló el cuerpo por completo. Él, no, susurró, y luego, con esfuerzo. Mi hijo, no. El mensaje quedó incompleto, pero suficiente, no era solo prisa. Había alguien más detrás. Y la madre estaba intentando, con lo último de su voz, separar culpas, señalar verdades. Yo tragué saliva, porque entendí que el conflicto ya no era solo patrimonial. Era moral. Y el juicio que venía no iba a ser solo en un tribunal. Iba a ser dentro de esa familia, dentro de mí, dentro de la palabra hijo convertida en amenaza. A las 8:30 de la mañana yo ya estaba vestida y con el papel arrugado en el bolsillo, como si fuera un talismán sucio. No desayuné. No pude. El café me habría temblado en las manos. Salí del hospital con el mismo abrigo, pero ahora el frío no era del aire acondicionado, era del reloj. Apertura de caja de seguridad. 9 de la mañana. Esa frase me iba golpeando por dentro como una cuenta regresiva. Patricia me citó frente al banco, no dentro. No entres sola, me dijo. No te acerques a la caja. Vamos a llegar con el papel correcto. Sus palabras eran una cuerda, y yo me agarré de esa cuerda para no correr y cometer un error. El banco estaba en una avenida con árboles y autos rápidos. Un edificio limpio, con vidrio, de esos lugares donde todo parece tranquilo aunque por dentro se decidan ruinas. Me paré en la acera viendo la puerta giratoria, esperando ver aparecer a la familia como quien espera un golpe. Llegaron puntuales. Primero el hijo mayor, con el traje gris que usaba para funerales y reuniones importantes. Luego la hija, con lentes oscuros aunque el día estaba nublado. Detrás venía el abogado del correo, un hombre de mirada pequeña que no miraba alrededor, solo adelante. Venían con prisa contenida, como quien cree que está haciendo algo inevitable. Mi quid criada. No quería que me vieran antes de tiempo. Patricia llegó 2 minutos después, con una carpeta rígida bajo el brazo. No venía sola. Traía a un notario joven, serio, y a una mujer mayor con gafete de defensoría. Esa presencia extra me dio un alivio seco. Ya no era yo contra una familia. Era un proceso contra una urgencia. Respira, me dijo Patricia, sin mirarme. Y no hables si no te pregunto. Entramos. El aire del banco olía a perfume caro y a papel nuevo. La música suave era una burla. La familia ya estaba en un cubículo con una ejecutiva, firmando cosas. La hija se quitó los lentes al verme y su cara cambió de color. Fue un destello de pánico. El hijo mayor se puso rígido.
El abogado frunció el ceño, como si mi presencia fuera un error administrativo. Patricia se acercó con paso firme. No hubo saludo cordial. Hubo una carpeta sobre la mesa. Buenos días, dijo. Vengo a notificar una solicitud de suspensión de acceso a la caja de seguridad a nombre de la señora, debido a indicios de capacidad fluctuante y posible abuso patrimonial. Aquí está la constancia del hospital y la solicitud de medidas. La ejecutiva parpadeó, confundida. Miró al abogado de la familia. El abogado abrió la boca para protestar, pero Patricia ya estaba entregando documentos. La mujer de defensoría mostró su identificación, y el notario se presentó con esa formalidad que hace que la gente deje de actuar como si esto fuera solo familia. La hija me miró con odio contenido. ¿Qué estás haciendo? Sussurro. Yo me quedé callada. Mi silencio, por primera vez, no era sumisión. Era estrategia. El hijo mayor intentó sonreír. Esto es un malentendido, dijo, mirando a la ejecutiva. Nuestra madre está en coma. Nosotros somos sus hijos. Tenemos derecho. Patricia no levantó la voz. Su madre no está en coma profundo, respondió. Hay registro médico de respuesta a estímulos y hay evidencia de que se la ha descrito como incapaz de manera conveniente. Hasta que se aclare, no hay apertura de caja. La ejecutiva empezó a teclear. Se notaba incómoda. En el banco la incomodidad es un idioma peligroso, significa esto puede volverse problema legal. El abogado de la familia tomó el control. Señores, esto es absurdo, dijo, con tono ensayado. La señora aquí presente, me señaló, no es familiar directo. Está interfiriendo por resentimiento. Resentimiento. Otra vez. La etiqueta para reducirme a emoción. La mujer de defensoría habló entonces. No estamos aquí por resentimientos, dijo. Estamos aquí por la protección de una adulta mayor vulnerable. Y la institución está obligada a actuar con cautela. La ejecutiva tragó saliva y se levantó. Voy a consultar con gerencia, dijo, y salió. El cubículo quedó en silencio. En ese silencio, la familia se mostró como era cuando no había terceros a convencer. La hija se inclinó hacia mí. Si arruinas esto, empezó. Patricia la cortó. No se acerque a mi clienta, dijo, sin agresión, pero con una firmeza que heló el aire. El hijo mayor se pasó una mano por el cabello. Sudaba. Y ese sudor, en un banco frío, era otra grieta. No quieren entender, murmuró. Esto era para pagar el hospital. Para resolver. Yo sentí una punzada. La frase podía sonar razonable. Podía engañar a cualquiera. Pero yo ya había visto el folder, la restricción, el miedo en sus ojos cuando la mano apretó la mía. Patricia abrió otra hoja. Si era para pagar hospital, ¿por qué el correo habla de documento patrimonial adjunto? Preguntó, mostrando el papel arrugado que yo encontré en la basura. La hija se quedó inmóvil. El hijo mayor abrió la boca y la cerró. El abogado miró el papel con sorpresa genuina. Ese fue el primer error grande. No sabían que yo tenía esa prueba. Habían tirado el rastro sin pensar en mí. La ejecutiva volvió con un hombre de traje oscuro, gerente. El gerente habló con frases cortas, prácticas. No podemos abrir la caja hoy, dijo. Con esta solicitud y esta intervención, necesitamos orden o confirmación legal clara. La hija apretó los labios. El hijo mayor intentó protestar, pero el gerente ya estaba cerrando el asunto. Lo lamento, dijo, sin sentirlo. Salimos del banco con el aire todavía pesado. Yo sentí un alivio breve, pero no era victoria. Era solo un freno. Y los frenos hacen que la gente peligrosa busque otro camino. Patricia me llevó de inmediato al hospital. En el coche, mientras el tráfico nos atrapaba, me explicó que la siguiente pieza era médica. Necesitábamos una evaluación formal con testigos. Si ella puede comunicarse, aunque sea mínimo, se cae el relato del coma, dijo. Y si se cae el relato, se cae la justificación de firmar por ella. En el hospital, la tensión se podía oler. Elena me esperaba en un pasillo lateral, lejos de miradas. La familia está furiosa, susurró. Vinieron hace media hora preguntando por usted. Patricia no se inmutó. Que se acostumbren, dijo. Entramos a una sala de evaluación neurológica. No era grande. Tenía una camilla, una lámpara fuerte y una mesa con instrumentos. El neurólogo era un hombre mayor, de voz tranquila. Había dos enfermeras, Elena, Patricia, la mujer de defensoría y un representante del hospital. La familia llegó 5 minutos después, con el abogado.
La hija venía roja de rabia. El hijo mayor fingía calma, pero sus ojos estaban tensos. La madre fue trasladada con cuidado. Cuando la vi en esa camilla, lejos de su sala blanca habitual, sentí un golpe de culpa. Yo estaba exponiéndola, sí, pero también la estaba sacando del escondite donde la habían puesto. Me acerqué lo suficiente para que ella me viera, si podía. Le tomé la mano antes de que el neurólogo empezara. Estoy aquí, susurré. Sus dedos se cerraron alrededor de los míos, débil, pero claro. Un testigo más. No fue solo mi percepción. Varias personas lo vieron. El neurólogo lo anotó sin comentar. Comenzó la evaluación. Luz en los ojos. Preguntas simples. Señora, si me escucha, apriete mi mano. Primero no pasó nada. Luego, cuando el neurólogo tomó su mano, no hubo respuesta. La hija sonrió con una satisfacción fea, como quien gana un punto. Yo sentí el mundo tambalear, esa vieja sensación de vergüenza cuando uno teme quedar como la exagerada. Pero entonces el neurólogo hizo algo distinto. Pidió silencio, pidió que todos se apartaran, y me pidió a mí que me acercara. Usted, dijo. Hubble. Mi garganta se cerró. Sentí todas las miradas. La hija me miraba como si quisiera devorarme. El abogado me observaba como quien busca una contradicción. Elena parecía contener la respiración. Yo me incliné hacia la madre. Soy yo, dije, bajito. Si me escucas, aprieta. La mano apretó. No una vez por casualidad. Apretó y sostuvo un segundo. Luego soltó. El neurólogo levantó la ceja. Repitió la instrucción, pero me pidió que preguntara cosas con sí y no. Yo sentí un temblor en el pecho, una mezcla de miedo y esperanza. Si me escucas, aprieta una vez, dije. Apretó una vez. La hija dio un paso hacia adelante, furiosa. Eso es reflejo, escupió. El neurólogo la detuvo con un gesto. Los reflejos no siguen instrucciones con consistencia, dijo, calmado. Vamos a repetir. Yo tragué saliva. Si tu hija está aquí, aprieta 2 veces, dije, y me odié por usarla de prueba, pero necesitábamos algo claro. La mano se quedó quieta. No apretó 2 veces. No apretó nada. La hija se quedó rígida. El hijo mayor bajó la mirada, 1 milímetro, como si algo dentro de él se hubiera hundido. Si quieres hablar conmigo, aprieta una vez, dije. Apretó una vez. Un murmullo recorrió el cuarto. No de emoción, sino de realidad instalándose. El neurólogo habló entonces, con esa voz de quien sabe que está poniendo palabras que van a cambiar vidas. No estamos ante un coma profundo, dijo. Hay signos de conciencia mínima con respuesta selectiva. Esto requiere ajuste diagnóstico y un plan de comunicación. Y requiere, también, revisar decisiones tomadas bajo el supuesto de incapacidad total. Patricia se movió inmediatamente. Queda asentado, dijo. Y queda asentado también que hubo intentos de firmar documentos patrimoniales mientras se sostenía públicamente la idea de coma. El abogado de la familia intentó hablar, pero su voz sonó más pequeña ahora. La hija, en cambio, explotó. Esto es ridículo, dijo. Nosotros estamos haciendo lo mejor. Estamos pagando. Estamos sosteniendo. Su rostro estaba deformado por una rabia que ya no podía disfrazar de preocupación. Por primera vez, en un espacio con testigos, se le cayó la máscara. El neurólogo la miró con una calma que la desarmó. Lo mejor para su madre no puede decidirse sin conocer su estado real, dijo. Y su estado real no es el que ustedes han repetido. El hijo mayor no habló. Se quedó mirando el suelo, como si contara baldosas. Yo lo observé. En su silencio vi culpa y cálculo mezclados. No era un monstruo. Era un hombre que había elegido el camino fácil y ahora lo obligaban a mirarlo. Cuando terminó la evaluación, Elena pidió que la familia saliera un momento para reorganizar el plan de cuidados. Patricia me tomó del brazo y me llevó al pasillo. Yo sentía que el cuerpo me pesaba, como si hubiera corrido kilómetros sin moverme. En el pasillo, la hija se acercó a mí con los ojos brillantes de rabia. ¿Estás feliz?, preguntó, casi sin voz. ¿Era esto lo que querías? Yo la miré y sentí una tristeza seca. No quería verla caer. Quería que su madre dejara de ser utilizada. Lo que yo quería era que no la enterraran viva, respondí. La hija abrió la boca para responder, pero el hijo mayor habló por primera vez. Su voz fue baja, rota. Yo no sabía, dijo, mirando a ningún lado. Yo pensé que tragó saliva. Yo pensé que era coma de verdad.
Patricia lo miró con frialdad profesional. Usted firmó solicitudes antes, dijo. Y tiraron un correo de apertura de caja. Eso no es ignorancia. Eso es prisa. El hijo mayor apretó los labios. Sus ojos se humedecieron un poco, como si la vergüenza por fin tuviera permiso de aparecer. La hija lo miró como si lo odiara por quebrarse. Cállate, le dijo, con un susurro feroz. Y ahí, en ese pasillo, vi el otro villano, no solo la ambición, sino la dinámica. El hijo mayor, sosteniendo papeles. La hija, sosteniendo control emocional. Ambos usando la palabra coma como un candado. Más tarde, cuando por fin pude quedarme sola unos minutos con la madre, el cuarto se sintió distinto. No porque el hospital cambiara, sino porque la mentira se había roto en voz alta. Me acerqué a su oído. «Ya lo saben», susurré. «Ya no pueden decir que no estás». Su mano apretó la mía, débil, pero insistente. Sus labios se movieron con esfuerzo. Acerqué el oído y escuché algo que no era caja ni banco. Era una palabra humana, pequeña, que llegó tarde y aún así me golpeó. Susurró. No supe si decía perdón o si intentaba decir mi nombre. Pero el sonido me dejó temblando. Al salir, en el pasillo, el hijo mayor me alcanzó. Caminaba rápido, como quien no quiere que lo vean vulnerable. Se detuvo frente a mí y bajó la voz. Yo, empezó, y su garganta se apretó. Yo lo hice por miedo. Por dinero. Por cansancio. No era una confesión completa. No era justicia total. Pero era la primera grieta abierta sin máscara. Me miró a los ojos por primera vez en días. Perdón, dijo. La disculpa llegó tarde, con el olor todavía fresco de los papeles que intentaron firmar. Y aún así, al oírla, sentí algo raro, no alivio, sino el peso de saber que el cierre emocional no iba a venir del tribunal ni del neurólogo. Iba a venir de lo que hiciéramos después de esta verdad, cuando el ruido bajara y solo quedara la responsabilidad. Después de que el neurólogo lo dijo en voz alta, el hospital dejó de tratarla como un cuerpo sin dueño. No fue magia. Fue burocracia, protocolos, hojas firmadas con cuidado. Pero incluso la burocracia, cuando se usa para proteger, puede sentirse como un abrazo distante. Le asignaron una terapeuta del habla. Cambiaron el plan de medicación. Pusieron una nota visible en la puerta. Paciente con conciencia mínima. Comunicación en evaluación. Esa frase, escrita en letras negras, era una victoria sobria. No decía despierta, no prometía milagros. Decía, existe. Los primeros días después fueron raros. La familia se movía como si caminara sobre vidrio. La hija dejó de aparecer con perfume y sonrisas de hija buena. Ahora venía menos, y cuando venía, hablaba bajito, con los ojos siempre inquietos, como si temiera que cualquiera pudiera verla por dentro. El hijo mayor, en cambio, se volvió diligente. Llegaba temprano, preguntaba por tratamientos, firmaba cosas con una formalidad casi obsesiva. Era su manera de limpiar culpa sin decirla. A mí no me dieron un lugar nuevo. Yo me lo tuve que hacer. Porque, una vez rota la mentira, yo ya no podía seguir siendo la silla de plástico. Ni la cuidadora silenciosa. Ni el comodín que se usa cuando conviene. La verdad había cambiado la dinámica, pero la costumbre es una criatura terca. Patricia me advirtió que no esperara un final limpio. Que habría consecuencias legales, sí, pero que lo más difícil sería el después, el espacio donde la familia intenta recomponerse sin admitir del todo lo que hizo. La escuché, pero no entendí el peso real hasta que me vi frente a esa sala blanca, semanas después, con menos urgencia y más cansancio. El corazón ya no me golpeaba como antes. Ahora dolía de otra manera, más profunda, más lenta. La madre empezó a recuperar pequeñas herramientas. Primero fue el apretón de mano más firme. Luego un parpadeo cuando le pedían sí. Luego la capacidad de seguir instrucciones simples con los ojos. La terapeuta ponía tarjetas con letras grandes y ella intentaba señalar con la mirada. Yo me sentaba a un costado y observaba, sin invadir, sin exigirle heroísmo. Aprendí que el progreso no es un ascenso. Es una colección de segundos que se ganan a pulso. La primera vez que logró emitir una palabra completa, no fue un discurso. Fue una palabra seca, quebrada, como si la lengua le pesara. Agua, dijo. La enfermera se emocionó. Elena se emocionó. Yo me quedé quieta, con un nudo en la garganta. No porque agua fuera importante en sí, sino porque era prueba de voluntad. No era reflejo. Era deseo. Ese mismo día, la hija apareció. Llegó tarde, con la cara lavada,
sin lentes. Se acercó a la cama como quien se acerca a un animal herido. Intentó tomarle la mano. La madre no apretó. No rechazó con violencia. Solo dejó la mano quieta. La hija tragó saliva y me miró de reojo, como si yo fuera parte del juicio invisible. ¿Mi idea? Susurró, y su voz tembló apenas. La pregunta me sorprendió. No por empatía. Por lo tarde. Por lo egoísta y humano a la vez. En ese segundo vi que ella también estaba atrapada en algo. En su propia necesidad de control, en su miedo a perder lo que creía suyo, en la vergüenza que ahora le quemaba la piel. No lo sé, respondí, con honestidad. Pero sí sé que te escucha. La hija se quedó un momento más, mirando a su madre como si esperara absolución inmediata. No la obtuvo. Se fue con los hombros tensos, más pequeña de lo que parecía en sus amenazas. El hijo mayor me buscó en el pasillo esa semana. No para discutir. Para hablar como quien se rinde un poco. Patricia me dijo que puedo enfrentar cargos, murmuró. Yo lo miré. Su cara estaba cansada, con ojeras. No parecía un villano de película. Parecía un hombre que se encontró con su propio reflejo y no le gustó. Sí, dije. Y también puedes hacer lo correcto ahora. Él bajó la mirada. Yo no quería, empezó. No lo dejé terminar con excusas. Yo tampoco quería estar aquí, dije. Pero aquí estamos. Hubo un silencio incómodo. Luego habló con voz baja, casi infantil. Ella dijo algo anoche, murmuró. Me llamó por mi nombre. Esa frase lo desarmó más que cualquier amenaza legal. Porque lo volvió hijo, no gestor. Lo volvió persona, no firma. ¿Y qué hiciste? Pregant. Me quedé, dijo. No supe qué decir. Solo, me cuidé. Por primera vez, esa palabra quedarse no sonó a manipulación. Sonó a aprendizaje. Con el tiempo, el hospital dejó de ser el centro. Empezaron a hablar de traslado a una unidad de rehabilitación, luego de cuidados en casa con soporte. Y ahí el asunto patrimonial volvió a asomar, como una sombra que no se va. Porque cuidar en casa cuesta. Porque contratar ayuda cuesta. Porque la casa de la madre, la cuenta, la caja de seguridad, todo eso seguía existiendo. Y la familia todavía era familia. Patricia logró medidas. Todo movimiento patrimonial quedaba congelado hasta evaluación de capacidad y se nombró un administrador temporal supervisado. Fue justicia en papel. Fría. Necesaria. Yo vi a la hija leer esa resolución con la mandíbula tensa, como si le hubieran quitado algo que ya daba por suyo. Vi al hijo mayor asentir, resignado, como quien acepta un castigo justo. Pero lo más importante no estaba en esa hoja. Estaba en la cama, en la mano tibia de una mujer que por fin podía mostrar rechazo sin que la llamaran coma. El día que la madre salió del hospital, el cielo estaba gris. Yo esperaba afuera con Elena y una enfermera. La silla de ruedas apareció por el pasillo como un objeto demasiado pequeño para cargar tanto. La madre venía envuelta en una manta, con el cabello peinado, los ojos más presentes. No bien. No recuperada. Presente. Me vio y parpadeó una vez, lento. Salut. Su hija iba detrás, con los brazos cruzados. El hijo mayor empujaba la silla con cuidado exagerado, como si temiera que un bache moral pudiera tirarla. Yo no me metí. Los dejé hacer. Porque mi papel ya no era sostenerlos. Mi papel era asegurar que ella no volviera a ser silenciada. En la casa, todo olía a cerrado. A muebles que guardan secretos. La madre fue instalada en la habitación principal. La enfermera explicó rutinas. La terapeuta habló de ejercicios. El hijo mayor tomaba notas. La hija miraba la casa como si le perteneciera y al mismo tiempo no. Y yo, de pie junto a la puerta, me pregunté cuánto tiempo más iba a estar yo ahí. La respuesta llegó sin dramatismo, un domingo en la tarde, cuando la casa estaba en calma y la madre dormía. La hija me alcanzó en la cocina. Tenía una taza en la mano y los ojos cansados. No venía con amenaza. Venía con un orgullo roto. Tú, empezó. Y le costó. Tú la salvaste. No fue una frase bonita. Fue una frase dolorosa para ella. Se le notaba en la boca. Yo la miré y no sentí triunfo. Seni agatamiento. Yo la escuché, respondí. Eso fue todo. La hija apretó la taza con fuerza. Yo no pensé, murmuró. La excusa quiso salir. No la dejé crecer. No importa lo que pensaste, dije. Importa lo que hiciste. Ella se quedó quieta, con los ojos brillantes. No lloró, pero parecía a punto de romperse.
Al final solo asintió, como quien acepta una deuda que no sabe pagar. Esa noche, cuando la madre despertó, me pidió agua con un gesto. Se la di. Luego me miró fijo. Sus ojos ya no se perdían tanto. Había una intención detrás. Señaló con la mirada hacia la mesita de noche. Ahí había una libreta pequeña que alguien había traído, para ejercicios de terapia. Yo la tomé y acerqué un lápiz a su mano. Sus dedos temblaron, pero logró trazar una línea torpe. Luego otra. No era escritura completa. Era un intento. Le puse el lápiz con cuidado otra vez. Con esfuerzo, escribió 2 letras. Lentissimas. Dolorosas. No. La miré. Ella parpadeó, insistente, como si me dijera que entendiera. ¿No qué? Susur. Ella movió los ojos hacia la puerta. Hacia el pasillo donde estaban los hijos. Luego volvió a mí. Y, con la voz quebrada, como si cada sílaba le costara un año, dijo. No, sola. El nudo en mi garganta se volvió insoportable. Porque esa frase no era sobre el banco ni sobre la caja. Era sobre lo esencial. No sola. No volver a quedarse con el cuarto vacío, con la puerta cerrándose desde afuera. Me senté a su lado y le tomé la mano. No, le prometí. No sola. Y en ese instante entendí que mi dignidad no se iba a restaurar ganando una pelea familiar, ni humillando a nadie, ni viendo caer a la hija. Se iba a restaurar así, cumpliendo la promesa que todos rompieron, sin convertirla en espectáculo. Con el tiempo, mi presencia se volvió más medida. No porque me echaran, sino porque yo lo decidí. Hice turnos específicos, establecidos, con Elena y Patricia al tanto. Si la hija quería estar, estaba. Si el hijo mayor quería aprender cuidados, aprendía. Yo no intervenía en todo. Ya no era la sombra que resuelve. Era un límite vivo. Y, curiosamente, cuando dejé de ser un comodín, dejaron de tratarme como uno. El hijo mayor empezó a pedirme opinión con respeto real, no con urgencia. La hija evitaba mirarme, pero dejó de atacarme. A veces me ofrecía café sin decir nada. Pequeños gestos que no borran el pasado, pero indican que el presente está cambiando. Una tarde, semanas después, la madre logró decir mi nombre. No perfecto. No claro. Pero lo suficiente. Mar, dijo, y luego lo completó. Marta. No sé por qué me atravesó tanto. Tal vez porque en todo este proceso yo había sido la ex, la política, la que se mete. Y de pronto era Marta. Una persona con nombre. Una persona a la que alguien eligió reconocer. Esa noche volví a mi casa, me senté en mi cocina y apagué el teléfono. No por abandono. Por decisión. Miré mis manos, ya sin temblor. Pensé en la sala blanca, en la puerta cerrándose, en el banco, en los papeles, en la palabra coma usada como arma. Todo eso seguía siendo parte de mi historia, pero ya no era lo que me definía. Yo no gané una guerra. Yo evité que una mujer fuera enterrada en vida bajo un diagnóstico conveniente. Evité que la culpa de una familia se firmara sobre su boca. Y, en el proceso, recuperé algo que había perdido sin darme cuenta, el derecho a decir no sin disculparme. La última vez que salí de esa casa, me detuve en la puerta del cuarto de la madre. Ella estaba despierta, mirando hacia la ventana. Le tomé la mano. Me apretó suave, como un saludo que ya no necesitaba desesperación. Su respiración era tranquila. No perfecta. Tranquila. Vuelvo mañana, le dije. Ella parpadeó una vez. Sí. Cerré la puerta sin ruido, pero esta vez la cerré yo desde afuera, con la certeza de que no era un encierro. Era un límite. Y al caminar hacia la calle, con el aire fresco golpeándome la cara, entendí que lo que me quedaba no era venganza. Era paz sobria. Y era suficiente.